Y también podrás ganarte uno de nuestros 10 Kia Picanto 2023. Conoce más en www.marcimex.com. Por darlo todo cada día a pesar de las dificultades. Te lo mereces. Menezesconstructores.com. 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Dale un cambio a tu vida y conviértete en el dueño de tu propia casa. Disfruta ya de vivir en edificios de diseño en las mejores zonas de la ciudad. La Carolina, González Suárez, Cumbayá y Tumbaco, con excelentes alternativas de financiamiento. Conoce todos nuestros proyectos de entrega inmediata y sus beneficios en uribeschwarzkopf.com o visítanos en cualquiera de nuestros puntos de venta. El departamento que siempre soñaste espera por ti en Uribe Schwarzkopf, tu mejor inversión. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, como acostumbra un medio serio, como es la revista de opinión Democracia, XFM, Democracia M, Democracia TV. Vamos a dar espacio al doctor Fernando Yávar, abogado de Javier Neira Salazar, por ese escándalo y esos juicios, esos procesos que están en marcha a propósito de la estafa al Lispol, $950 millones. Este lunes entrevistamos al director del Lispol, el coronel Renato González, luego del sobreseimiento que hiciera una sala de la Corte del Guayas, sobreseimiento con fallo dividido. Dos de los jueces que están procesados por error inexcusable en la delegación del Guayas. Incluso tengo la respuesta que se da la delegación del Guayas al Consejo de la Judicatura en Quito, que dice, voy a leer textualmente, ante el pedido de Quito que lo hicimos, dice al Consejo de la Judicatura: buenas noches, doctor, sí se iniciaron 2 expedientes, uno en contra del juez de primer nivel por el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en contra de la Sala Penal por el artículo 108, numeral 6 y artículo 109, numeral 7. En este caso ya se cerró la prueba, faltan agregar documentos y se pasa a resolver. Es decir, virtualmente, porque ese es el planteamiento de la Corte Constitucional del 20 de julio del 2022, error inexcusable con este argumento de infracciones gravísimas que dice el código, dice por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Es decir, virtualmente hay que esperar el desenlace final, pero por el dictamen de la Corte que dice en la sentencia 1101, declararon el error inexcusable de quienes, de estos 2 jueces, el doctor Carlos Alberto González Abad y Adolfo Richard Gaibor, que dieron el sobreseimiento, confirmaron el sobreseimiento para Javier Neira Salazar y para Oriana Rumbea, Javier Neira, el defendido del doctor Yávar. Antes de darle la palabra a la que tiene derecho, como acostumbre, insisto, este medio, parte de lo que dijera el coronel Renato González este lunes aquí en la revista de Opinión Democracia. En el caso, en uno de los casos Lispol, en este justo específico de Citadel, en el mes de diciembre del año pasado, cuando se realizaba la audiencia, evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía expuso que de los $32 millones que transfirió el Lispol en el año 2019, en junio del 2019, a Decevale, para la supuesta compra de bonos Global 2028, que no los tenemos nosotros en nuestra posesión, por ende no se realizó la compra, es lo que se puede concluir. De esos recursos se empezó un festín de los mismos, e inclusive ahí hubo una transferencia que en su momento recibió Jorge Ode Cronfe.
Esa es una primera mención. Pero además tenemos información fidedigna de que de Ventura Casa de Valores, que es una casa de valores que está en este momento intervenida, que pertenecía al señor Héctor San Andrés, que es otro de los actores principales, más importante que el propio Jorge Chérez, y yo lo he manifestado varias veces, también se transfirieron recursos de la cuenta de Produbanco al señor Jorge Odecronfle. En virtud de eso, entiendo yo que Fiscalía en meses anteriores había realizado una investigación previa, y ayer nos encontramos ya con información pública que solicitaba Fiscalía les señale el día y la hora para realizar la audiencia de formulación de cargos por defraudación tributaria. Bien, vamos a dar la palabra con el derecho que le asiste al doctor Fernando Yávar. Solo quisiera, para ubicarnos, usted es el doctor Fernando Yávar, abogado defensor de Javier Neira Salazar, quien integró el Consejo Nacional de la Judicatura en la época de Rafael Correa, ese consejo que le metió la mano a la justicia, porque ese fue el anuncio para el registro histórico del presidente de la República de entonces, el presidente Rafael Correa. Muy buen día, doctor Yávar, adelante, con todo gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Entonces, sería bueno que empezáramos siendo objetivos respecto de los hechos que son materia del caso concreto, porque sobre eso venimos a hablar, no sobre lo que otras personas hayan hecho, ni sobre lo que haya ocurrido en otros momentos. Esto es una entrevista específicamente sobre el caso Citadel y la resolución dictada por los jueces de forma oral en que se ratificó un sobreseimiento. Primer punto. Segundo punto. Hay que partir de que tanto a las personas que son procesadas, como incluso los mismos jueces que pueden ser sujetos de sumarios, se presume su inocencia hasta que no exista una resolución ejecutoriada que determine lo contrario. Tanto en el caso concreto de mis clientes, que son el señor Javier Neira Salazar, como Oriana Rumbea Thomas, no existe una sola sentencia dictada en su contra que sea condenatoria y mucho menos ejecutoriada. Y por eso es que nos toca acudir a ciertos medios de comunicación a aclarar ciertas imprecisiones y además informaciones no solamente erradas, sino dichas con bastante malicia en su contra, en la que se les endilga ser parte de un supuesto atraco o festín al ISPOL, lo cual es falso. Eso no ha ocurrido. Y voy a entrar concretamente al caso, porque es fácil entrar con generalizaciones. Es fácil simplemente buscar hacer resúmenes de casos, pero aquí hay que ir al tema concreto. Y es qué es lo que se investigó y qué es lo que efectivamente se pudo acreditar o probar por parte de la Fiscalía y la acusación particular. Este es un tema que, insisto, es importante determinar que lo que se investiga es lo que se hizo o lo que se dejó de hacer. Eso respecto de cada procesado que haya sido parte de un proceso. No lo que hizo un familiar, no lo que hizo el padre, la madre, el hermano, etc. Esto, ¿qué hizo cada uno de ellos o qué dejó de hacer en concreto? Digo esto porque erradamente se ha referido primero que son políticos mis clientes. Mis clientes no son políticos. Ni Javier Neira Salazar, ni Oriana Rumbea Thomas son políticos. Nunca han estado metidos en política, nunca han hecho política partidista. En el caso del padre de mi cliente, el señor Javier Neira Menéndez, hace más de 20 años que no hace política. No está afiliado a ningún partido político. Entonces es importante aclarar estos puntos. Segundo, se ha hablado que hubo un sobreseimiento provisional. El sobreseimiento provisional no existe en la legislación ecuatoriana. Desde el 2014 ya solo existe el sobreseimiento, sin ningún tipo de apellido. Ya no hay sobreseimientos ni provisionales ni definitivos. Ellos recibieron una resolución de sobreseimiento por parte del juez Juan Carlos Terán, que fue ratificada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Y sí sabe, a ver, como usted ha dicho, una entrevista, doctor Yávar, para ir desglosando, porque tengo algunas preguntas por lo que usted ha planteado. Sí sabe que tanto Terán cuanto los dos jueces que emitieron el fallo de mayoría cometieron error inexcusable por la Corte Constitucional, que están en investigación y está a punto de resolverse en la delegación del Consejo del Guayas. Y sabemos que usted defiende el principio de legalidad. Usted defiende el principio de legalidad. Decir el Consejo de la Judicatura y decirles por qué están sentados administrando justicia. Claro, es fácil. A ellos tiene que decirle, no es fácil. Hay que aclarar las cosas. Perfecto. Quisiera preguntarle, como usted ha planteado la entrevista, para dictar sentencia. Entonces, por eso es que estos casos llegaron donde ellos.
Entonces no nos pretendan endilgar si tal o cual persona tiene o cual sumario. Eso no tiene nada que ver con los procesados. Ellos están sentados, tienen capacidad para resolver. Para que despeje, porque hemos leído el proceso, acostumbramos a documentarnos a fallos, sentencias. Quisiera preguntas para usted, doctor Yabar, que está manejando el caso. ¿Por qué estuvo intervenida Citadel, la empresa de los señores Javier Neira Salazar y Oriana Rumbea? ¿Por qué estuvo intervenida y ahora se encuentra en liquidación? Escúcheme, señor, por favor, discúlpeme. ¿Sí? Oriana Rumbea no tiene nada que ver con Citadel. Empecemos por eso. Y vamos al caso concreto, porque lo que haya pasado en sede administrativa es una cosa, que además obedeció a una persecución. ¿Por qué estuvo intervenida Citadel y ahora se encuentra en liquidación? ¿Por qué? Vamos al caso concreto. Es que este no es un juicio sobre la intervención a Citadel. Esto es un juicio específicamente sobre el destino de unos fondos y si existió o no una información falsa de parte de Javier Neira Salazar y Oriana Rumbea Toma. Eso es lo que se investigó. Pero le pregunto, me gustaría que responda a las preguntas, doctor Yabar, tenga la bondad. ¿Es cierto que existen mensajes entre Javier Neira, Oriana Rumbea y el señor Jorge Cherres, el mago que tiene ahora orden de la Interpol, le buscan por el mundo desde el 2003, encontrados en las computadoras de Decebale? Yo le agradecería que usted los lea y nos diga qué dicen esos mensajes. Si dice tener el expediente, que son más de 100 cuerpos, lea los mensajes en público, porque es fácil venir a decir, hay mensajes. Sí. Lea los mensajes. Sería larguísimo. Para cometer un delito. Ya. Sí. Vamos a eso. Vamos a los temas concretos. Entonces, si no tiene un mensaje que establezca un contubernio, una complicidad, un acuerdo criminal, entonces no tiene nada más que una comunicación. Y esa comunicación no revela de ninguna forma la participación en un delito. Vamos al tema concreto y le pido que seamos específicos sobre esto. ¿Qué es lo que se investigó? Resulta que el ISPOL transfirió 32 millones a Decebale. Primer hecho. ¿Quién registra esa transferencia? ¿La registra Javier Neira Salazar? No. ¿La registra Oriana Rumbea? No. Y aquí hay un tema concreto. Esto es un caso penal. Esto no es un caso civil, no es un caso administrativo. Aquí específicamente uno responde por lo que hizo o lo que dejó de hacer. La gerencia, en este caso administrativa financiera, no puede ser responsable por todo lo que pase dentro de la empresa. Si mañana un contador decide apropiarse de dinero, por eso tiene que ser responsable el gerente general de la empresa o un gerente administrativo, es fácil decir que no. Algo similar ha pasado en este caso. Si en algunas áreas, que particularmente las operativas, actuaron de forma indebida e ilegal y se cometieron delitos presuntivamente, de eso no pueden ser responsables toda la empresa. ¿Hubo relación del señor Jorge Cherres con Citadel? Le pregunto porque dice aquí en el proceso las inversiones que ISPOL realizó con el señor Jorge Cherres Miño y que mantienen relación con la Casa de Valores Citadel del señor Javier Neira Salazar fue directamente una operación swap que se hizo efectiva el 8 de enero del 2016 y de forma indirecta existió otras inversiones que realizaron a partir del 13 de junio del 2019, cuando ISPOL entregó 38.280.000 a Decebale. Dentro de Decebale, que administraba los fondos, era la gerente administrativa y financiera, la señora Oriana Rumbea Tomás. Ya, ¿puedo contestar? Claro, adelante. Bien. Muchas gracias. El señor Jorge Cherres era el asesor financiero del ISPOL. Él era el responsable de hacer inversiones con los recursos entregados por el ISPOL. Su empresa se llama IPSCorp. La empresa del señor Cherres es la que se encuentra registrada en la contabilidad del Decebale como centro de depósitos para las inversiones que se realizaban. Es decir, que para los registros del Decebale y para terceras personas que no sean con quienes se comunicó el ISPOL, que no lo hizo ni con Oriana Rumbea en su calidad de gerente administrativa financiera, ni tampoco lo hizo con el señor Carlos Javier Neira Salazar, porque no existe una sola comunicación entre el ISPOL y Javier Neira Salazar respecto a los hechos investigados. El responsable era el señor Jorge Cherres. Él era el responsable de las inversiones y a su nombre constan registrados esos valores. De esos 32 millones no les fueron entregados 32 millones a Javier Neira a través de Citadel ni por sus propios derechos.
No, las únicas transferencias fueron por 15 millones. Y de esos 15 millones que efectivamente le entregaron, ¿qué se hizo con ese dinero? Se hicieron operaciones bursátiles y extrabursátiles. Todas esas operaciones fueron realizadas a través de Cevale. Ni un solo dólar ingresó a las cuentas, ni de Javier Neira Salazar, ni de Citadel. Esos valores fueron entregados a todos los beneficiarios de las distintas operaciones. Doctor Yabar, y la empresa Forban... Si me deja terminar, se lo agradecería. Claro. Pero si me deja terminar, porque estamos mezclando casos. No, es el caso Citadel. El caso Citadel, por favor. Que usted defiende. Vamos al tema concreto. Sí, al tema concreto, porque el ISPOL... Es que usted no responde, doctor Yabar, no responde, está dando su muy respetable, por cierto, pero no responde. Quisiera preguntarle, por ejemplo, la empresa Forban, de propiedad de la familia Neira, ¿no se benefició con el pago de los 4 millones? Pregunto. No. Pero déjeme contestar. Por eso, le pregunto y usted responda. La respuesta es no. ¿Y por qué no es que se benefició? Porque no se lo hizo entregar y no se benefició económicamente de esos valores. Eso se hizo un préstamo a una empresa. Claro, la figura fue el préstamo. En LIT. No es la figura. Pero por favor, tratemos de ser objetivos. Esto es un tema de una entrevista. Entonces, vamos al tema concreto. ¿Qué es lo que se hizo con 4 millones con la autorización del comitente? Porque esto es crucial entender. Si no entendemos esto, no vamos a poder resolver el caso. El comitente de estos valores en el de Cevale era Ips Corp, propiedad del señor Jorge Cherres. Él autorizaba las inversiones. Se hicieron 70 operaciones bursátiles, todas pagadas con los réditos financieros correspondientes. Es decir, que de los valores que se invirtieron no se ganó los mismos valores, sino que además hubo intereses. Adicionalmente, en los casos de los préstamos, de igual forma, fueron pactados con intereses. Por ende, el comitente, ya sea que recibió o tiene cuentas por cobrar con los correspondientes réditos financieros. Es decir, que de los valores invertidos, que aproximadamente son de 15 millones de dólares, Ips Corp, que es la empresa comitente con quien tenía la relación Citadel y el señor Jorge Neira Salazar, se vio beneficiada porque recibió más de lo que invirtió. El principio básico de una inversión se dio en este caso. Es decir, ganó. Pero yo quiero entrar a un tema concreto, que es lo que dicen de los bonos Global 2028. Se dice, incluso lo he escuchado al señor coronel Renato González, dice, no tenemos los bonos Global 2028, por lo que no se realizó la compra. Esto es lo que ha aseverado en la intervención que incluso se escuchó hace un momento. Pero resulta que el propio ISPOL, con Mayra Paula Romo, como ministra todavía, realizó una sesión del directorio y renegociaron esos bonos, esos mismos bonos, los bonos 2028, más otros bonos más, 2024, 2026, pero los 2028, que son los de este caso, los renegoció María Paula Romo cuando se dio la renegociación de la deuda externa. Y de esto hay un acta, y está en el proceso, y lo vieron los jueces. Entonces resulta que decir que no tienen los bonos no significa que no existen. Tienen que acudir a el señor Jorge Cherres para que les diga dónde están esos bonos, de los cuales además en el proceso existen las respectivas copias de pantallas que se dan en la página de Bloomberg, que es donde se registran los bonos de deuda externa. Y ahí aparecen identificados con el código ISIN, en una sola compra con los mismos números. Ahí están. Ahí tienen que acudir a buscar esos bonos que hasta el día de hoy se le pretenden imputar como si Oriana Rumbea o Javier Neira los tuvieran. Ellos no los tienen. Y se ha investigado los patrimonios de ambos. Y yo quiero aclarar un tema concreto, porque usted hizo referencia a por qué estuvo intervenida y por la Superintendencia de Compañías en la empresa Citadel. La misma Superintendencia de Compañías ha referido en una resolución, que es la 0038371-0, que no se ha podido determinar ni lucro ni aprovechamiento indebido. ¿Y por qué liquidan a Citadel? ¿Por qué se liquida a Citadel entonces? Déjeme terminar, por favor, pero déjeme terminar. Pero es que usted va a irse toda la mañana. Usted mismo empezó diciendo una entrevista y no deja que le pregunten. Usted está dando su versión, que tiene legítimo derecho, que va a los tribunales de justicia, puede hablar el tiempo que sea, pero aquí es una entrevista, como usted bien ha repetido eso, y usted no responde las inquietudes. Por ejemplo, a propósito de lo que usted
usted dice, ¿por qué no se investigó la operación SWAP de enero del 2016 donde participó Citadel? ¿Por qué se encuentra en liquidación Citadel? O sea, por arte de magia, porque no hizo nada Citadel. ¿Por qué la magistrada Beatriz Cruz, que dio el voto de minoría, a diferencia de los dos con error inexcusable que dan el sobreseimiento, los consideró responsables y emitió su voto fundamentándose que la entrega de información falsa no se concreta en un documento específico, sino responde a toda esta especie de doble contabilidad que se montó desde Decevale? Por favor. Ahora sí, muchas gracias. Vamos al primer punto. Pero responda a las inquietudes, nos gustaría, por favor. Pero déjeme hablar, por favor, déjeme hablar si estoy explicándole. La operación SWAP, que fue investigada dentro de esta causa, fue declarada prescrita. Pero yo no voy a entrar a ese punto porque ese tema es un asunto secundario. El tema de fondo es que de esa operación SWAP, en la que de ningún momento el señor Neira participó comprando ningún bono en favor del ISPOL, de ninguna naturaleza. En esa operación, el ISPOL ha recibido $80 millones como consecuencia de esa operación. Es decir, no es que cogieron y $327 millones se esfumaron y nadie sabe dónde están. Esos valores corresponden a bonos de deuda externa que están registrados en las páginas correspondientes del sistema financiero internacional, en donde incluso al día de hoy, sobre esos bonos específicos pesa una medida cautelar. O sea que no es que los bonos no existen, los bonos están registrados, los bonos están dentro del sistema financiero y ahí se encuentra. Pero sobre todo, el ISPOL recibió pagos por 80 millones por ese tema. Punto uno. Punto dos, ¿por qué se produce la intervención de Citadel? La intervención de Citadel se da porque, según la Superintendencia de Compañías, existirían incumplimientos administrativos de temas concretos que habían sido solicitados. Entre otras cosas que le solicitaron al señor Neira Salazar, que de explicaciones, parte de ellas se las hicieron cuando él se encontraba detenido por estos casos y por ende no toda la información pudo ser entregada. Pero se ha explicado hasta la saciedad la participación específica de Citadel, y así como el señor Javier Neira, en la que no refieren a haber cometido ningún ilícito. Y algo importante, estos casos no empiezan por denuncias del ISPOL. Y yo escuché en otra entrevista que decían que no podemos presentar denuncias, a pesar de que repiten constantemente que esto es un caso de criminalidad organizada, política, económica, transnacional, etc. Pero no hay una sola denuncia, por lo menos no en contra de mis clientes, presentadas por el ISPOL. Todos son denuncias que hacen otras personas o partes informativos que hace la policía. Doctor Yávar, Javier Neira Salazar conocía que se iba a recibir los 32.280.000, pero no sabía el origen de la institución pública ISPOL. Así es, porque efectivamente él no recibe ninguna comunicación de parte del ISPOL, y esto es importante y crucial porque la fiscalía... O sea, Cherres manejaba todo, perseguido por la justicia en el mundo... Pues si ustedes aquí hemos pedido una entrevista para poder responder lo que señaló el señor coronel Renato González. Ya. Usted me hace una pregunta, déjeme contestarla. Pero usted no contesta las preguntas. Estoy contestando. Usted no contesta las preguntas. Da su exposición muy respetable, por cierto, pero no contesta. Tratemos de hacer preguntas objetivas. No, son preguntas basadas en los procesos. Basada en los procesos. La memoria, que es distinto. Sí. No hay proceso, no tiene los 100 cuerpos y por eso no lo puede revisar. No todo. No hemos impreso lo necesario. No hay un solo informe, no hay un solo documento que haya sido suscrito por Oriana Rumbea Thomas en calidad de gerente administrativa financiera. Eso está en su memoria, no está. Entonces resulta que la fiscalía escogió un delito específico, información falsa bursátil, para desdilgárselos, para imputárselo a mis clientes, y no lo pudo probar. Ese es el tema de fondo. Si no estamos dentro de una causa penal para determinar si los hechos que se imputan se prueban, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que pasó. Ni la fiscalía, ni el proceso particular pudo probar que existía un solo documento remitido por Oriana Rumbea al ISPOL o a cualquier autoridad en que haya incluido una falsedad. No hay un solo documento dentro del expediente, ni en ninguna parte, que haya sido enviado por el ISPOL a Oriana Rumbea Thomas o a Javier Neira Salazar diciendo estos recursos son míos, son de mi propiedad, haga esta inversión. Eso no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
se busca hacer artilugios. Incluso el mismo fiscal, cuando acudió a la audiencia de apelación, dijo que no importaba si los hechos no encuadraban exactamente en el delito. ¿De qué estamos hablando? Esto es un principio de legalidad, un principio básico de derecho constitucional y penal. A esto es lo que se exponen las personas que son perseguidas, porque mis clientes no solo tienen este caso, tienen varios casos en los cuales incluso se dan el lujo la fiscalía y la policía de utilizar los mismos hechos en varios casos, violando sus garantías jurisdiccionales. Yo le preguntaba de las preguntas que le he formulado y que no ha contestado, doctor Yávar. Le he contestado todas, muchas gracias. ¿Tiene otra más? Dígame, cualquiera. No, la que le dije, el voto de la magistrada Beatriz Cruz, en donde sí les acusa de entregar información falsa. Sí, pero los votos salvados tienen esa prerrogativa. No, yo recojo ese voto porque los otros dos jueces que sobreseen son dos jueces con error inexcusable y que se presume van a ser destituidos por planteamiento de la Corte Constitucional. Usted defiende el principio de legalidad y está muy bien. Yo le digo el principio de legitimidad de dos jueces con error inexcusable del 20 de julio del 2022 en contra de estos dos jueces. Gaibor y el juez González. Una resolución con otro juez que esté en las mismas condiciones y deberíamos decir lo mismo, que sería ilegítima la resolución. No, las resoluciones son legítimas porque son dictadas por legales, jueces que tienen capacidad son legales. Que también como le leí el informe del Consejo de la Judicatura, de un voto salvado, que están procesados. Es un error. ¿Perdón? Sí. No, eso nomás, doctor Fernando Yávar. Orgánico de la función judicial. Se presumen inocentes los servidores judiciales hasta que no sean sancionados. Y no están sancionados. Así es. Claro, eso es lo que hemos dicho. El Consejo de la Judicatura con error inexcusable todavía ni les ha suspendido. Los cuales los jueces no han sido sancionados a pesar de contar con este tipo de declaratorias jurisdiccionales. Y eso tiene que saberlo. ¿Qué le parece, doctor Yávar, luego de que se ventile esto y si son destituidos por el error inexcusable, por una falta gravísima, artículo 109, y usted lo sabe bien, usted fue del Consejo de la Judicatura en el gobierno de Correa, el 109 numeral 7 es dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, que es una falta gravísima. ¿Qué le parece si le comprometemos a una entrevista si es que son destituidos estos dos jueces que sobreseen a sus clientes? ¿Qué le parece? Cuando quiera, pero así vamos también a revisar todas las actuaciones de todos los jueces destituidos, claro, a otros casos. Así como hay buenos jueces. Así porque hay unas que les gusta y otras que no les gusta. Claro. Resulta que encontramos otro caso de un juez que fue destituido por otra razón, y a esa ahí sí era buena porque el juez para ustedes era bueno. Claro, no, para ustedes no. Hay que analizar caso a caso. Buscamos la verdad y somos objetivos con los documentos. Somos objetivos con los documentos, nada más. Me encantaría que fueran así. Gracias. Sí. Gracias al doctor Fernando Yávar, abogado de Javier Neira Salazar y Oriana Rumbea en el caso de Citadel, este caso de las inversiones del ISPOL. Únicamente nos hemos sustentado en los documentos estos dos jueces que sobreseen, que tienen error inexcusable, que están investigados, que en los próximos días, según el Consejo Nacional de la Judicatura, se dictaminará contra estos jueces, insisto, con error inexcusable, que determinan una falta gravísima de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, numeral 7. 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Les anunciamos diálogo con 3 invitados para hablar sobre la judicialización de la protesta, como se ha señalado en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes